Hola amigos, gracias por estar aquí y bienvenidos a mi canal. Soy Daniel Otero Portilla y en el día de hoy les voy a enseñar cómo pueden verificar su correo electrónico si ha tenido alguna fuga de información o violación de datos. Lo primero que deben hacer es ingresar a su navegador de preferencia. En este caso yo estoy utilizando Google Chrome. Ingresamos al siguiente link. Have I been PWNet. Esa dirección se la voy a dejar abajo en los comentarios. Nos ubicamos en la cajita donde dice Email Address para verificar si nuestro correo electrónico ha tenido un data leak. ¿Qué es un data leak? Un data leak es una fuga de información donde se verifica si su correo electrónico ha sido comprometido. Listo amigos, entonces aquí pues lo que vamos a hacer es verificar nuestro correo electrónico a ver si ha sido expuesto por alguna fuga de información. ¿Qué sucede? Que ustedes pues su correo electrónico lo registran en diferentes portales web o en empresas y esas empresas son atacados por cibercriminales, donde ellos buscan comprometer los datos que están en ese sistema, buscar la forma de ser intrusos y apropiarse del sistema y poder obtener esa información, poderla robar. Entonces, como ustedes se registran en portales web donde ustedes exponen sus datos, es decir, ustedes colocan su nombre completo, su correo electrónico, su contraseña, su fecha de nacimiento, su género. En ocasiones pues colocan su tarjeta de crédito o su código postal. Entonces toda esa información los cibercriminales obtienen esos datos y los utilizan para hacer spam o los utilizan para hacer sextorsión. Los cibercriminales toman su información y los venden en la Deep Web. Generalmente en foros especializados. La gente lo compra por medio de bitcoins para tener anonimato. En este caso voy a ingresar mi correo electrónico que fue expuesto. Después de haber ingresado nuestro correo electrónico y haber dado clic en PWNet, en la parte inferior nos aparece en color como vino tinto y nos dice cuáles fueron los portales web que fueron comprometidos, donde tuvieron data breach, donde los cibercriminales ingresaron al sistema y comprometieron sus datos. Entonces aquí pues nos salen que www.webhots, Collection número 1, Dropbox, Exploit.in, MyFitnessPal. Esas fueron las plataformas donde yo ingresé mi correo electrónico. Esos portales fueron atacados por esos cibercriminales, hicieron denegación de servicio o utilizaron algún método para buscar la forma de hacer intrusión en el sistema y obtener esa información. En este caso, pues en Webhots me dicen que los datos comprometidos fueron el correo electrónico, la IP, el nombre y la contraseña. En colección número 1 los datos comprometidos fueron mi correo electrónico y mi contraseña. En Dropbox también fueron los correos electrónicos y las contraseñas. En Exploit fue el correo electrónico y las contraseñas. Y en MyFitnessPal fueron los correos, la IP, la contraseña del usuario. De igual forma, aquí pues les aparece la fecha, cuando fue atacado pues esos portales. Si se les dificulta el inglés, pues pueden darle clic derecho, le pueden dar traducir a español. Y ahí pues van a ver la información en su idioma de preferencia. En cada portal le dice en qué fecha fue atacado. En este caso, Webhots fue atacado en el 2015 y sufrió una importante violación de datos expuestos de casi 15 millones de registros de clientes en este portal. En colección, el ataque fue en enero del 2019 y se robaron casi 773 millones de dirección de correos electrónicos. En Dropbox, el ataque fue en el 2012 y se robaron 68 millones de registros. En Exploit fue a finales de 2016 y se robaron 593 millones de correos electrónicos. Y en MyFitnessPal el ataque fue en el 2018 y se robaron 144 millones. Entonces con este portal usted va a poder ingresar su correo electrónico y verificar ha sido comprometido sus datos o si ha tenido una fuga de información solo utilizando su correo electrónico. Nuevamente le recomiendo utilizar contraseñas diferentes para cada página, no reciclar contraseñas, utilizar el método 2FA, que es el método de doble factor autenticación, donde usted ingresa a su página, a su portal donde tiene registrado
su correo electrónico, activa ese 2FA, ese doble factor de autenticación, y aparte de ingresar usted la contraseña, le va a pedir un código y ese código se lo va a enviar, ya sea a su correo electrónico que ha registrado o a su celular. Entonces, si esa persona no ingresa ese código o no activa ese doble factor de autenticación, la persona no va a poder ingresar a su cuenta y eso será una medida de seguridad, pues, de protección para su sistema. Aquí ya hicimos la prueba de un correo electrónico que ha sido expuesto, comprometido. Y recuerden, arriba les voy a dejar un video para que utilicen un gestor de contraseña. Se llama LastPass. Entonces arriba les voy a dejar el video, el enlace para que ustedes ingresen y puedan ver cómo configurar su gestor de contraseña y generar contraseñas robustas. Y con tan solo un correo y una contraseña va a poder ingresar y almacenar todas sus contraseñas de diferentes páginas, porque en ocasiones pues a uno se lo olvidan. Entonces con ese gestor va a tener una seguridad y no tendrás que recordar muchas contraseñas. Entonces el segundo ejemplo, voy a ingresar mi correo personal, borro aquí en la cajita, ingreso mi correo personal y le doy pwnet. Él empieza a verificar y mire, sale en color verde, dice que hay buenas noticias, no se ha encontrado ninguna violación de datos. Cuando está perfectamente y no ha tenido ninguna fuga de información, va a salir de color verde. Les voy a mostrar abajo cómo sale. Y nos dice que hay buenas noticias, que no se han encontrado ninguna violación de datos con ese correo electrónico que hemos ingresado. En el próximo video les voy a enseñar yo qué hice cuando yo detecté en mi correo electrónico que tuvo una violación de datos y una fuga de información. ¿Qué tips hice y cuál fue mi medida de seguridad para mejorar eso? Por el momento, no utilizar la misma contraseñas para todas las páginas, no reciclar contraseñas e implementar el doble factor de autenticación. Si ustedes quieren recibir notificaciones de esta plataforma para verificar si en algún momento pues su correo electrónico es comprometido o es expuesto ante una fuga de información, le dan clic aquí donde dice notifíqueme y ahí usted coloca en su correo electrónico y le dan no soy robot y le dan notifíqueme. Entonces cuando haya una violación de datos o alguna empresa tenga algún data breach o estén comprometido el sistema, esta plataforma le va a notificar a su correo verificando en qué parte hubo o en qué portal web hubo una fuga de información. Entonces es muy bueno registrarse para que le lleguen notificaciones, a ver en qué lado pues se comprometen sus datos o son expuestos. El siguiente paso que les voy a explicar es para que ustedes verifiquen también si su contraseña ha sido expuesta en algún momento. Entonces le damos clic aquí donde dice password o contraseñas, le damos clic y en este caso pues voy a colocar las contraseñas que son más usadas. Digamos 1, 2, 3, 4, le doy pwnet y esa contraseña me dice que la han usado 1.296.186 de veces. Entonces ahí pues ustedes pueden mirar la seguridad de las contraseñas. En este caso vamos a hacer un ejemplo, otro ejemplo, vamos a colocar QWERTY, que es la más usada, pwnet, lo mismo, mire, esa contraseña pues se ha visto más de 3.946.737 de veces en color rojo. Si ustedes generan una contraseña, pues va a generar una contraseña robusta, le doy pwnet y ya me sale en color verde. Entonces aquí pues me está diciendo que esta contraseña es muy buena para implementarla. Entonces ahí pues con esta página también pueden verificar si esas contraseñas son seguras o si las contraseñas ya las han utilizado en diferentes portales donde han sido expuestos. Si ustedes quieren ver qué empresas han sido comprometidas, entonces ustedes le dan aquí donde dice Who's been pwnet, le dan clic ahí y ahí ustedes van a poder ver todas las empresas que han tenido data breach, donde los cibercriminales pues han comprometido el sistema, ya han habido pues intrusión al sistema y ya pues han robado la información. Y pues los cibercriminales siempre buscan vulnerabilidades o agujeros negros o fallas en el sistema para poder ingresar por ese hueco y poder pues acceder al sistema y poder obtener
toda esa información sensible que han registrado para después venderla en la Deep Web y obtener pues un beneficio económico. En este caso pues ahí le va a aparecer todas las plataformas que han sido comprometidas y han sido atacados por estos cibercriminales. Amigos, y no olviden darle clic en el botón rojo donde dice suscribirse y darle clic en la campanita donde dice todas, para que les llegue notificación de todos los videos que yo subo a mi canal. Gracias amigos por llegar hasta aquí y nos veremos en un próximo video.